Hola a todos y como siempre bienvenidos a Innovación Jurídica, un canal donde se habla de derecho venezolano en una plataforma tan importante y de tanto alcance como lo es YouTube. En esta oportunidad quisiera plantear un debate sobre un tema que en la actualidad de nuestro país es bastante polémico. El tema es aquel que dice que los gobernadores electos deben juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, el debate que quisiera plantear es si puede la Asamblea Nacional Constituyente obligar a los gobernadores a juramentarse ante ella, si tiene estas facultades y si más allá de tener las facultades existe alguna limitación que sirva para impugnar esa decisión. Entonces la finalidad de este video sería razonar, analizar este asunto, este tema, y dar una respuesta jurídica sobre si es legal, constitucional y democrático que los gobernadores se juramenten ante la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces iniciemos con el primer punto de este análisis y que dará partida a este debate. En primer lugar, la Asamblea Nacional Constituyente, como máximo órgano de la soberanía popular, como digamos el máximo representante del pueblo, nace fundamentada en una disposición de la Constitución venezolana de 1999, que establece las facultades que tiene esta Asamblea Nacional Constituyente. Dicho artículo delimita el objeto de la Asamblea Nacional Constituyente a la redacción de una nueva constitución, a la modificación de la estructura del Estado y a la creación de un nuevo ordenamiento jurídico. Aquí es donde inicia el primer pilar de esta decisión que toma la Asamblea Nacional Constituyente. Como este organismo, esta figura jurídica, tiene la potestad de crear un nuevo ordenamiento jurídico, se debe entender que puede legislar, pues puede crear normas que modifiquen, que cambien, que se adhieran al ordenamiento jurídico. Como la Asamblea Nacional Constituyente tiene la potestad de redactar una constitución, no de imponerla, se entiende que hasta que no se redacte una nueva constitución, las normas jurídicas que haga la Asamblea Nacional Constituyente van a estar subordinadas a la supremacía de la vigente Constitución. En ese sentido, ninguna norma que emita esta Asamblea puede contradecir la Constitución. Entonces, se da la elección de los gobernadores y la Asamblea Nacional Constituyente emite una resolución en la cual juramenta a cierto número de gobernadores y le prohíbe a los consejos legislativos de ciertos estados juramentar a aquellos gobernadores que no se hayan juramentado ante ella. Entonces aquí tenemos una disposición que hace la Asamblea Nacional Constituyente y nos preguntamos, ¿tenía facultad para hacer esa resolución? Podemos decir que sí, porque la Asamblea Nacional Constituyente tiene potestad legislativa, pues tiene la potestad de crear un nuevo ordenamiento jurídico. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, creando leyes. Ahora, esta disposición es contraria a la vigente Constitución. Podríamos decir que no. Podríamos decir que se encuentra en el marco de la Constitución. Podemos decir que no colida directamente con la Constitución. Ahora bien, pasamos a un segundo aspecto. Se supone que en virtud del modelo del Estado venezolano, que es un Estado federal de administración descentralizada, existe cierta autonomía entre la República, los estados y los municipios. En este momento vamos a enfocarnos específicamente en la autonomía de la República con los estados. Bien, la soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo se delega al Estado, y el máximo representante del Estado y que tiene dicha soberanía es la República. Es decir, en consecuencia de esto, la República es soberana y los estados no. ¿Qué significa esto?
que los estados tienen cierta subordinación a la república, no son completamente autónomos. Ahora bien, en virtud del modelo federal se le da cierta autonomía al estado, como ya había dicho, y hay ciertas áreas donde la república no puede intervenir en la función del estado, y una de esas áreas es justamente en la elección de sus representantes. Es decir, la república no puede imponerle al estado quienes van a ser sus representantes, pues la constitución prevé la posibilidad de que existan mecanismos para que el estado pueda autodeterminarse, pueda elegir a quienes van a ser sus funcionarios. Ahora bien, no significa que no exista esta subordinación del Estado a la República. Lo que significa es que en ciertas áreas no puede intervenir la República en las funciones del Estado. Ahora bien, antes de seguir desarrollando este punto, voy a destacar que la Asamblea Nacional Constituyente, por su propia naturaleza, va a tener ciertos límites, y uno de esos límites es que no puede atentar contra la democracia. Entonces, nace la siguiente inquietud. Esta decisión que ha tomado la Asamblea Nacional Constituyente puede interpretarse como antidemocrática. Es un tema complicado de analizar y que se tiene que leer conjuntamente con lo que ya estaba diciendo de esta autonomía del Estado. Digamos que uno de los principios básicos de la democracia es la autodeterminación. Autodeterminación que también es reconocida en cierta medida a los estados, quienes pueden elegir quiénes son sus representantes que van a detentar el poder público. En ese sentido, el pueblo del estado elige quién va a ser su gobernador, el cual es un funcionario que es legítimo ante ellos, es un funcionario del estado y no es un funcionario de la república. En ese sentido, cuando el pueblo, en virtud del mandato que realiza al ejercer el sufragio y ejercer un gobernador, lo elige y lo legitima, el pueblo directamente está obligando a su consejo legislativo a que juramente a este gobernador, pues este gobernador sí ha cumplido todos los requisitos, que en principio sería ser electo, ser hábil y más nada, y luego ser juramentado. En ese sentido, el Consejo Legislativo tiene la obligación de juramentar a los gobernadores, pues una vez que son electos, es como si hubiera un mandato directo del pueblo hacia el Consejo Legislativo de juramentalo, pues ha sido el representante escogido por nosotros. Ahora bien, la Asamblea Nacional Constituyente interviene en ese proceso y le pone un condicionante. Esa condición que coloca la Asamblea Nacional Constituyente de que deben juramentarse los gobernadores primero ante ella y luego ante los consejos legislativos puede interpretarse como antidemocrática. Bien, analicemos ciertos aspectos. Primero, los gobernadores no son funcionarios de la República, son funcionarios de los estados. Cuando se hace el proceso de juramentación, lo que se busca es una forma en que el funcionario se comprometa ante el pueblo que representa que va a cumplir con sus funciones y que va a estar apegado a la ley. Pero el caso es que el gobernador no es funcionario de la República. De hecho, no es representante de toda la República. Entonces, sería ilógico que el gobernador fuera a la Asamblea Nacional cuando él no representa a la nación, ni fue electo por toda la nación, ni es un representante que cuente con la legitimidad de toda la nación. Pues él solo le responde al Estado, entendido el Estado en el que ha ganado, pues no a la República. En ese sentido, es una decisión completamente ilógica y no oficiosa que un gobernador tenga que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente para poder ejercer su cargo. Sin embargo, llega la Asamblea Nacional Constituyente y emite esta resolución que condiciona su postura, que condiciona su legitimidad, pues.
Ahora bien, desde mi punto de vista, esta acción de la Asamblea Nacional Constituyente representa una clara limitación al ejercicio democrático de la soberanía popular, pues le está poniendo más trabas, más límites al ejercicio del sufragio, el ejercicio democrático de la soberanía popular. Ahora bien, la pregunta y el planteamiento que hago es el siguiente: ¿puede considerarse que tal limitación, que tal límite genera tal gravamen que puede calificarse como antidemocrática? Esa sería la pregunta, ese sería el enfoque del debate. ¿Esa decisión atenta contra la democracia? ¿Sí o no? Me gustaría que eso fuera la que se respondiera en la caja de comentarios, a ver cuál es la opinión de los que escuchan este video, de los que tienen un poco de conocimiento sobre democracia, sobre derecho, abogados, estudiantes de derecho, personas apasionadas por estos temas, a ver cuál es su opinión y en qué se fundamentan para decir eso. Tomando en consideración también que gran parte del significado de la democracia, o más bien dicho, gran parte del significado de la juramentación, desde un punto de vista dentro del marco democrático, es que el funcionario se juramente ante sus representados, y el gobernador, como ya dije, es representante de los estados, del estado donde fue electo. Entonces es ilógico que se juramente en un organismo donde se hace la ficción en la que se está juramentando ante un pueblo del cual él no es representante, porque él no representa a la república, él representa solamente a los estados. Pues esa es la delimitación territorial de los gobernadores. Y otra pregunta que me gustaría hacer como una accesoria de esta es la siguiente: considerando que en el momento en el que el pueblo de un determinado estado elige a un gobernador, lo que está haciendo es un mandato directo para que esta persona sea su representante, y automáticamente haciendo un mandato al Consejo Legislativo de juramentar a esta persona, pues ya ha cumplido con todas las condiciones, se plantea la siguiente pregunta. Primero, ¿la Asamblea Nacional Constituyente estaría contradiciendo la voluntad del pueblo determinado de un estado con esa decisión? ¿Sí o no? Y planteo la pregunta porque ya el pueblo ha elegido al representante y luego le colocan una condición que no estaba cuando se hizo la elección. Entonces se plantea ese debate. Y segundo, en virtud de lo que acabo de decir, que cuando el pueblo elige a un representante le está dando una orden al Consejo Legislativo, nos encontramos en la siguiente inquietud. La Asamblea Nacional Constituyente le da una orden al Consejo Legislativo, y el pueblo al elegir al representante, al gobernador, también le da una orden al Consejo Legislativo. La orden del pueblo es juramenta al gobernador, la orden de la Asamblea Nacional Constituyente es primero lo juramento yo y luego lo juramentas tú. En este caso, ¿estaría la Asamblea Nacional Constituyente contradeciendo la voluntad del pueblo de un estado determinado? ¿Sí o no? Esa sería la pregunta accesoria. Bien, dicho eso, planteamos la primera parte de este debate, que era lo que me gusta, lo que quería ver si se ampliaba, si se discutía este tema. El choque entre la potestad de crear y modificar el ordenamiento jurídico que tiene la Asamblea Nacional Constituyente contra el ejercicio democrático de la soberanía popular. Ese debate me parece bastante interesante y me gustaría que se tocara. Ahora bien, voy a dedicar una segunda parte a un punto que está separado de este, no tienen nada que ver con el tema de la democracia y la potestad creadora, aunque no está completamente alejado, pero ya es otro aspecto, otra limitación que vale la pena también comentar, pero como una segunda parte del debate, que es el siguiente asunto. Recordemos, como dije en el inicio del video, que la Asamblea Nacional Constituyente, como figura excepcional y como figura distinta a los poderes constituidos, tiene tres potestades delimitadas en nuestra Constitución. Ese es su objeto: redactar una nueva Constitución, crear un nuevo ordenamiento jurídico y modificar la estructura del Estado. Esta Asamblea Nacional Constituyente nace amparada
en una disposición constitucional, es decir, es una constituyente derivada del ordenamiento jurídico. Y escúchese bien, una constituyente puede ser originaria o derivada. Originaria es cuando se origina directamente de la legitimidad que le da el pueblo, es decir, una constituyente que nace, desconoce todo el ordenamiento jurídico, desconoce la constitución y origina un nuevo ordenamiento, nace desde cero. Una constituyente derivada es una que se deriva del ordenamiento jurídico actual, que se deriva de la constitución actual y crea un nuevo orden constitucional y legal. Sin embargo, actualmente la doctrina moderna ya no hace la distinción y dice que toda Asamblea Nacional Constituyente es originaria. Entonces ya no hay diferencia conceptual, pero por su propia naturaleza todavía podemos hacer una distinción de cuál es la originaria propiamente dicha y cuál es la derivada. La originaria, como tal, su fundamento es la legitimidad, no la legalidad. Es decir, es una asamblea que puede desconocer la ley, que puede desconocer la Constitución, pues su fundamento es la legitimidad, el reconocimiento que el ciudadano le da. En nuestro caso particular, nuestra Asamblea Nacional Constituyente, que de hecho es la que se aplicó, es una constituyente que se hizo al amparo de un artículo de la Constitución. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta tiene que ser una constituyente legítima y tiene que ser una constituyente constitucional. Tiene dos fundamentos, uno constitucional y uno de legitimidad. Esto trae una consecuencia y diferencia mucho a la constituyente venezolana de la constituyente originaria antigua de otras épocas, y es que esta constituyente, por derivarse del ordenamiento jurídico, la misma Constitución le ha puesto límites, cosa que por cierto es lógico, porque como recordarán, no puede haber poder absoluto. Sería ilógico que una Constitución, que es un texto nacido para limitar el poder, le diera un poder absoluto a un organismo, a una figura, cosa que pondría en peligro al pueblo. Y bien, uno de los límites que le pone nuestra Constitución es delimitarle exactamente a la constituyente cuál es su finalidad. Y como se dijo, una de esas es crear un nuevo ordenamiento jurídico. Y aquí está el detalle. Esta asamblea emite esta resolución con la que ejerce su potestad de crear un ordenamiento jurídico con toda la legitimidad que le corresponde, pues sí es competente para hacer esto. Y coloca la condición de que los gobernadores tienen que juramentarse ante ella. Ahora bien, esta condición, esta ley, esta resolución, esta norma jurídica, nace luego de haber sido elegidos los gobernadores. Y recordemos que por principio general del derecho, la ley no tiene efecto retroactivo. ¿Qué significa esto? Que la ley solo puede ser aplicada desde su entrada en vigencia a futuro. No puede aplicarse a casos que se hayan constituido con anterioridad a su entrada en vigencia. Cosa que por cierto está ratificada, absorbida, está, digamos, reconocida en nuestra Constitución en su artículo 24. ¿Qué significa esto? Que la Constitución dice que la ley solamente puede regir a futuro. Constitución que aún sigue vigente y que aún no puede ser, y que bueno, no puede ser contradicha por la Asamblea Nacional Constituyente, porque como ya se dijo, la Constitución sigue vigente y la Constitución es la voluntad del pueblo expresada en norma jurídica, voluntad que no puede ser dictaminada por ninguna institución, pues recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente puede redactar una constitución, no imponerla. Entonces, nace el siguiente debate. En virtud del principio de la retroactividad de la ley, los gobernadores no estarían entonces obligados a acatar esta orden y seguirían amparados en su situación jurídica anterior a la entrada en vigencia de esta resolución, de esta nueva norma jurídica que emite la Asamblea Nacional Constituyente, o consideran que en este caso el principio de la retroactividad de la ley no aplicaría por alguna potestad suprema de la Asamblea Nacional Constituyente. Y bien, creo que hasta ahora se ha dicho bastante sobre este punto de este video,
y que nazca el debate. Vamos a ver qué consideran sobre los límites y poderes que tiene esta asamblea, y específicamente con el caso de los gobernadores. Es democrático que que los gobernadores se juramenten ante esta institución. La irretroactividad de la ley surte efectos y evita que esta resolución sea válida para estos gobernadores, o por el contrario es completamente válido que la constituyente pueda obligar a los gobernadores a juramentarse ante ella. Que surja el debate y veamos qué sale de esta discusión. Como siempre, un fuerte saludo, me despido, espero que estén bien y los invito a seguir viendo los videos de innovación jurídica. Hasta la próxima.